involucra tanto las zapatas combinadas y las vigas de fundación. Pueden ver, ¿no?, la pantalla ya compartida. Sí, señor. Muy bien. Entonces, este es el proyecto que ahora mismo lo voy a subir, ¿no? Ni bien terminemos esto al Classroom para que ustedes puedan tenerlo también este documento, que es en realidad donde uno va a observar los lineamientos y las directrices del desarrollo del proyecto 2, ¿no? Bueno, tiene la misma estructura que el proyecto 1, por tanto ya no va a ser nada nuevo. Los datos, por ejemplo, que han podido realizar en el proyecto 1 o generar en el proyecto 1 son válidos en el tema de las, por ejemplo, del prediseño de los elementos estructurales, pues eso no debería de cambiar, no va a cambiar en lo absoluto. Solamente vamos a trabajar en el diseño de este tipo de fundaciones, ¿no?, combinadas y vigas de fundación, de acuerdo a la disposición que se tiene en el caso de estudio, ¿no? Sin embargo, también debe tener todos los componentes que ya hemos visto. La parte de análisis geotécnico, hemos visto que sufre un pequeño cambio cuando se hace este tipo de fundaciones, tanto en las zapatas combinadas como en las vigas de fundación, ¿no? Les había dicho que es básicamente lo mismo. Lo que ahora debemos de determinar es los valores de capacidad admisible, ¿no?, a partir para una dimensión muy próxima a lo que seguramente va a salir, como hemos visto en clases. Entonces, tiene que estar ese componente, y la parte de estructural, pues lo mismo, todas las verificaciones que hemos realizado en clase. Finalmente, generar los planos estructurales que vayan a establecer los mismos datos, no vamos a cambiar en lo absoluto estos valores, las normas lo mismo, y el contenido mismo, que va a tener la misma estructura también del primer proyecto, ¿no? Entonces estamos repitiendo básicamente toda esa información. Por eso les pongo como una nota acá que el perfil estratigráfico es el mismo que se asignó en el proyecto 1. Entonces ustedes ya tienen toda esa información, tienen los datos de la parte del terreno y todo. Entonces no van a necesitar generar ningún cálculo adicional, ¿no? Entonces trabajan en las mismas condiciones. Fecha de presentación, viernes 1 de julio, ¿no? Entonces en este horario, de 9 a 9:30, en el mismo lugar que entregaron el primer trabajo, ¿no?, el primer proyecto. Entonces, bueno, todos los detalles están descritos acá, lo van a revisar seguramente con calma. Lo voy a colgar esto en el Classroom, ¿ya? Bien, primero quería iniciar indicando esto para que todos ya estén mentalizados a descargar y empezar a trabajar. Ya de hecho les había dicho, deberían de estar ya trabajando para el tema de las zapatas combinadas, ¿no?, porque hemos visto todo el detalle en este diseño. Entonces ya deberían de haber podido plantear algunas alternativas. Bien, segundo, bueno, debemos continuar, ¿no? Debemos continuar con, las losas el siguiente capítulo, ¿no? El siguiente capítulo, que debería de ser, bueno, no lo encuentro, ¿no? El diseño de losas de fundación, ¿no? Entonces, creo que a estas alturas, pues ya nos encontramos bastante familiarizados con la estructura del diseño que hemos realizado. Eso seguramente no va a cambiar mucho, ¿no? Entonces, solamente van a ir variando algunos detalles en realidad, ¿no? Bien, sin embargo, para esto es también adecuado que podamos revisar, por ejemplo, nuestro texto base, ¿no?, donde este capítulo corresponde al capítulo 5, ¿no?, losas de fundación,
donde tenemos en realidad una descripción general de las definiciones principales de las losas de fundación, ¿no? Eh, Además de los diferentes tipos que se pueden encontrar o se pueden diseñar inclusive, adelantándonos siempre que el más general es esta de acá, ¿no? Ya después tiene unas variaciones diferentes dependiendo a cada caso, etcétera, ¿no? O las necesidades mismas, ya con vigas, sin vigas, etcétera, ¿no? O con una especie de cajones, cuando tenemos que emplazar pues a profundidades considerables, ¿no? Entonces, pero no son las más utilizadas en nuestro medio, ¿no? No son las más comunes, sino que estas son las que más se utilizan. Entonces vamos a ver, vamos a hacer una revisión básicamente de esta primera parte. Luego vamos a ver que ya el diseño mismo está descrito también en este capítulo, ¿no? La primera condición obviamente está referida al caso más utilizado, ¿no? Al diseño de las losas de fundación con canto constante, ¿no? Sin embargo, aclarar que es habitual pues realizar estas verificaciones, sobre todo en losas de fundación, mediante dos métodos, ¿no? El método convencional, también denominado el método rígido, en este caso, es tal vez el que más se utiliza, pero en la última etapa, en los últimos tiempos, pues se ha dado bastante prioridad también a este método, ¿no? A través de la incorporación de programas numéricos que pueden hacer esta verificación. Entonces, seguramente va a ser interesante pues ver ambos métodos, ¿no? Ambos sistemas, para un poquito abordar este contenido. Bueno, ya después de aquello, pues empezamos ya a ver el análisis principalmente de las losas, ¿no? Con una distribución, bueno, en este caso uniforme, ¿no? Este tipo, donde vamos a realizar ya el dimensionamiento en planta, ¿no? Nuevamente debemos ver la ubicación de las resultantes, pero no solo eso, sino que el análisis por excentricidades que ya habíamos incorporado en las vigas de fundación, ¿no? Con la diferencia de que ahora, ¿no? Debemos realizar esa verificación en ambas direcciones, ¿no? En la dirección X y en la dirección Y, debido a que ahora estamos hablando de elementos estructurales que tienen esta forma, ¿no? Las vigas de fundación, pues básicamente eran definidas simplemente por un ancho bastante limitado, y lo que hacía que la excentricidad en esa dirección no sea significante, sino solamente deberíamos de haber hecho esa verificación en una dirección, ¿no? Pero acá no, veamos que ya el ancho o las dimensiones más bien, en ambas direcciones son considerables, lo que va a hacer que las excentricidades puedan caer, ya sea en esta dirección o en esta otra dirección, ¿no? Entonces aquí tenemos o L sextos o D sextos, por tanto eso va a quedar. Eso debe ser verificado más bien, de que nuevamente la resultante caiga dentro del núcleo central, ¿no? Con la misma idea que en las vigas de fundación. Entonces ahí tenemos algunas directrices, las ecuaciones generales que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Aquí está la ecuación general que también ya hemos analizado, y de ahí viene pues la verificación, en este caso, de las excentricidades, o debido a las posibles excentricidades, ¿no? Donde debe verificar dicha condición, o esta condición de acá. Y ya en elevación de dimensionamiento en elevación, seguramente esto ya será mucho más conocido para nosotros, y debemos hacer una verificación a corte por punzonamiento. Ahora sí, ¿no? Debemos verificar nuevamente de acuerdo a la posición de las columnas, como estamos viendo, ¿no? Ahora sí debemos considerar columnas de esquina, laterales nuevamente, centrales, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya
Va a ser simple porque ya conocemos inclusive las tres ecuaciones de funcionamiento, sabemos que necesitamos calcular el perímetro crítico acá, el área crítico que va a afectar a cada una de las columnas, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese trabajo en realidad, pues, va a ser o debería de ser al menos lo más rápido posible porque son cosas que ya hemos visto, no va a cambiar en lo absoluto, ¿no? Pero debemos realizar pues todas esas verificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, perdón, tenemos un poco más ese detalle de la determinación de los perímetros críticos, ¿no? Acá está un poco del análisis para las columnas de esquina, para las columnas laterales, centrales, algunos casos especiales inclusive, ¿no? Pero que no son muy habituales, pero podrían darse en algún momento y pues uno debe saber cómo afrontar aquello, ¿no? Entonces aquí tenemos esos casos especiales también. Y finalmente, como les decía, pues ya verificamos pues las cortantes últimas en este caso, con las ecuaciones que ya conocemos, seguimos los lineamientos de la normativa, las tres ecuaciones deben ser verificadas nuevamente, ¿no? Para cada una de las columnas. Aquí la diferencia es de que debemos hacer la verificación para columnas de esquina, laterales y centrales. Eso implica que el trabajo es un poco más amplio, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Pero al final el método y las ecuaciones pues no van a cambiar en lo absoluto, ¿no? Entonces aquí tenemos también los distintos valores que ya sabemos. Es más, sabemos que aquí hay un error, ¿no? Este debería de ser 40, etcétera, ¿no? Pero eso ya lo tenemos presente. De tal manera que debe cumplir con esta condición, que lo que resiste el concreto debe ser mayor al último, ¿no? Entonces eso se verifica y luego de esto pues ya debemos hacer algunas verificaciones adicionales, ¿no? El caso de losas rígidas, pues vamos a verificar la rigidez, ¿no? Mediante estas ecuaciones que se van presentando por acá, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ver seguramente en su momento un poquito más a detalle, este detalle, ¿no? Ya se generan ciertas franjas de diseño que deben ser tomadas en cuenta, sobre todo para evaluar la rigidez de la losa, ¿no? Entonces, ahí tenemos también la explicación, un poco el detalle de lo que se generan las franjas. Y así, en realidad, vamos a llegar luego a hacer el análisis nuevamente de esfuerzos. Miren, no debemos realizar el análisis de esfuerzos, pues ya en una franja determinada, ¿no? Si hemos definido una franja en una dirección, pues debemos analizar, en este caso, pues esos diagramas de esfuerzos nuevamente, así como lo hemos hecho en zapatas combinadas y vigas de fundación, pues con la misma idea, ¿no? Entonces vamos a generar los diagramas de corte, diagramas de momentos, etcétera, ¿no? En este caso, dice la recomendación, se debe realizar el análisis para todas las franjas que se generen. Si tenemos este esquema, por ejemplo, pues vamos a tener una franja, dos franjas y tres franjas de diseño en esta dirección y una, dos y tres franjas en esta otra dirección, ¿no? Entonces, la recomendación es de que se haga el análisis para cada una de esas franjas y en ambas direcciones, ¿no? Ya una vez realizado aquello, seguramente vamos a poder realizar el cálculo del refuerzo de acero por flexión para cada una de las franjas determinadas, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que la ecuación, en este caso, para el cálculo del área de acero requerido, pues no va a cambiar. El canto vamos a calcularlo seguramente con los métodos anteriores, ¿no? Los momentos serán los que vamos a encontrar por acá, ¿no? Y con eso, bueno, y B correspondería al ancho de franja en este caso, ¿no? Ese ancho de franja que se define de esta manera, ¿no? Esto ya vamos a ver cómo definimos en realidad este ancho de franja. Y con eso, pues la ecuación nuevamente funciona, los factores de reducción por flexión ya conocemos, debemos nuevamente calcular en este caso
los aceros mínimos, ¿no? Los aceros mínimos que deben ser, que deben cumplir de acuerdo a la normativa, y ver con cuál diseñamos, ¿no? Si hacemos con el requerido o con el acero mínimo, ¿no? Luego, seguramente vamos a ver si se requiere el acero por corte. En algunos casos es necesario, entonces debemos verificar de que de esa condición, si es necesario o no es necesario, de acuerdo a las cortes, al corte por flexión, ¿no? Y miren que ya con eso se estaría concluyendo el método de diseño rígido, y luego ya hablaríamos de la parte del método flexible, o la suposición de que el terreno va a ser o se va a comportar como un lecho elástico o un medio completamente elástico, ¿no? Para esto vamos a incorporar seguramente un concepto bastante importante, que es el coeficiente de balasto, ¿no? Que debe ser determinado también a partir del estudio geotécnico o la verificación geotécnica, ¿no? Entonces vamos a tocar algunos puntos en este punto. Sin embargo, pues ya para el dimensionamiento mismo, pues vamos a ver que los pasos se repiten, es igual que en el método rígido, ¿no? En la parte de análisis de presiones, lo mismo, la parte de verificación, elevación y todo aquello, ¿no? Entonces, se hace exactamente lo mismo, con la única diferencia de que ahora pues vamos a pasar nuestra losa a un modelo numérico, ¿no? Y vamos a simular que esto se va a comportar de esta manera, ¿no? El hecho de indicar que el suelo va a ser o se comporta como un lecho elástico, pues significa que le estamos dando la posibilidad al hormigón de deformarse, ¿no? A la losa de fundación, en este caso, de sufrir ciertas deformaciones o de tomar cierta forma, ¿no? Esa es la diferencia. En el método rígido no permitimos en realidad que el hormigón o la losa de fundación sufra deformaciones, ¿no? Entonces, en base a eso, pues seguramente vamos a ver con el SAFE cómo nos va, cómo hacemos el análisis. Aquí tenemos algunos ejemplos y con lo que vamos a concluir este capítulo, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver. Vemos que, por ejemplo, acá tenemos básicamente un esquema que debemos seguir. Entonces nos vamos a basar también en lo que nos presenta nuestro texto base, ¿no? Entonces en este capítulo principalmente. Bien, sin más, entonces empecemos a ver un poco más a detalle cada cosa, aunque creo que no sé si vamos a empezar por acá. Ya, entonces este no debería, este corresponde al capítulo, no es 4, sino es 5, según lo verificado, ¿no? Entonces debemos empezar a ver el tema ahora sí, de losas de fundación, y vamos a ir por partes nuevamente, ¿no? Bueno, algo que debemos tener en cuenta, tal vez así de manera directa, es de que de saber, o por lo menos tener una idea, cuándo vamos a utilizar una losa de fundación, ¿no? Entonces a veces siempre nos surge esas interrogantes, ¿no? Seguro que ya con la práctica, cuando uno empieza a hacer varios diseños, va observando distintas estructuras, pues eso ya es mucho más fácil. Sin embargo, cuando uno está en la etapa todavía de verificar o etapa de formación, pues eso es mucho más incierto, ¿no? Entonces uno todavía no sabe cuándo va a utilizar, por ejemplo, unas zapatas aisladas, o cuándo debería de utilizar unas vigas o unas combinadas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos, digamos, ciertas incertidumbres inicialmente. Pero ya en el caso, por ejemplo, de este tipo de fundaciones, uno
como referencia simplemente, ¿no? Como referencia podría pensar rápidamente y decir, si yo tengo estructuras, por ejemplo, más o menos que cumplan con estas características, ¿no? O sea, ¿cuántas losas estamos diciendo? Una losa, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta 7 losas, ¿no? Inclusive ya desde 6 en algún caso, pero principalmente si ya tenemos 7 losas o mayor número de losas, entonces uno ya debe de pensar en el diseño de losa de fundación, ¿no? Que se va a apoyar ya en una losa de fundación. Entonces ya tiene que empezar a tener eso en mente. Entonces es por eso que introducimos simplemente esta imagen de modo ilustrativo. En temas o en el caso constructivo, pues observamos acá, por ejemplo, algunas imágenes extraídas de fotografías pasadas, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, en este caso, el armado, ¿no? De unas losas acá que van a soportar ciertas columnas, miren por acá, ¿no? Que ya están saliendo ahí, estamos viendo dónde van a venir las columnas, pero vemos que el armado de la losa es tremendo, ¿no? Entonces requiere, pues, eh, un refuerzo de acero bastante, pues, considerable, ¿no? Eso nos lleva a pensar ya de que el hecho de hacer el diseño con losas de fundación seguramente ya involucra pues un presupuesto, un coste mucho más elevado, ¿no? Claro que si uno quiere estar tranquilo, ¿no? A veces piensa y dice, bueno, yo hago una losa para estructuras más pequeñas y estoy tranquilo, ¿no? Pero al final tiene que ver el tema también económico, ¿no? Entonces, eso hay que tener en mente, ¿no? Bueno, algunas definiciones en realidad de losas extraídas, creo que esta ha sido extraída del texto base y algunas tal vez también encontradas en la literatura, pues que también son muy aceptables, ¿no? Por ejemplo, esta creo que sí es la que está en el texto, que dice, losa de fundación, también llamada placa de fundación o platea de fundación, que son elementos estructurales de hormigón armado, ¿no? Cuya finalidad es transmitir N cargas. Eso significa que puede haber cualquier número de columnas que van a estar llegando a la losa de fundación, ¿no? Evidentemente, dice, la losa de fundación abarca la superficie de apoyo máxima, ¿no? Disponible debajo del edificio, es decir, que puede cubrir el área entera bajo la estructura. Y eso observamos también aquí en estas imágenes, ¿no? Vemos acá que está ocupando básicamente todo el área donde se va a construir la estructura. Por otro lado, dice, se denomina losas o placas a todo elemento de cimentación cuyas dimensiones en planta sean muy grandes comparadas con su espesor y que en general definen un plano sobre el que apoyan los pilares o muros del edificio. Las losas o placas son como una gran zapata que abarca toda la superficie cubierta por el edificio. Esta es otra definición que es muy aceptada para definir a las losas de fundación, ¿no? Entonces vean que si hacemos una comparación de ambas definiciones, pues no encuentran mucha diferencia, ¿no? En la interpretación misma. Entonces apuntan a la misma, están con la misma idea. Bien, bueno, los tipos de losas que habíamos visto, como les había dicho, pues hay una variedad de losas que uno puede hacer, que puede diseñar. Sin embargo, entre las más comunes es esta primera que aparece acá, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos también en este tipo de fundación. Bien, método de diseño rígido. A ver, la verdad es que no quisiera todavía empezar con este diseño, ¿no? La verdad no, porque creo que es conveniente todavía que nosotros veamos
la verificación, ¿no? En este caso debemos ver la verificación o la parte geotécnica. Aquí sí vamos a tener otro ligero cambio, ¿no? Así como hemos tenido una diferente forma en zapatas aisladas. Luego hemos dicho que cuando ya estamos con combinadas o vigas de fundación, esos cálculos sufren un pequeño cambio. Ahora en las losas de fundación también, ¿no? Entonces, me gustaría que esto lo dejemos para más adelante, ¿no? Más bien veamos inicialmente como primer punto tal vez acá, ya, y que debemos hacerlo, sí, ahora sí, no. La verificación geotécnica. Eso sí deberíamos de ver acá. Pero seguramente si ya todos tienen, por ejemplo, esta planilla elaborada por ustedes mismos, pues pueden copiarla nuevamente, crearle a una copia y decir, pues vamos a ver qué hacemos con las losas, ¿no? Entonces las ecuaciones que, por ejemplo, hemos estado utilizando, seguramente que van a servir para nuestro caso también de estudio, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar bastante a poder avanzar o ver rápidamente este punto, ¿no? Sin embargo, quiero en realidad copiar el perfil tipo que estábamos trabajando acá en todas nuestras verificaciones, ¿no? Entonces vamos a trabajar exactamente de la misma manera. Entonces vamos a copiar todo esto nuevamente. Luego voy a tener que hacer voy a borrar, pero quiero copiar todo esto simplemente para tener los datos controlados, ¿no? Bien, nuevamente les decía, pues la estrategia va a ser la misma, ¿no? Voy a, aguárdenme un momento, voy a borrar, pues, bueno, algunas cosas de acá. Este era nuestro perfil. Voy a borrar varias cositas por acá. Estas líneas también no corresponden. Bien, un momento. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Siguen de frío o ya se ambientaron? Sigue. ¿Todavía están de frío? Está medio crudo el invierno, ¿no? Todavía falta. Creo que recién estamos empezando. Muy bien. No, creo que este no estaba.
Ustedes ya tienen este esquema, ¿no? Entonces, eso va a ser importante que lo tengan también ahí. Ahora sí, vamos a cambiar un poco esto también. Ya la situación en la cual debemos analizar ahora. A ver. Si hacemos un corte, ahora sí. Ya, imagínense ahora, jóvenes, que lo que tengamos que hacer es emplazar en este mismo perfil, ¿no? Que tenemos, pues, una losa de fundación. Entonces, seguro, ¿no? Entonces digo seguro, no sé si puedo borrar esto. Sí. Ya, por ejemplo, me va a quedar algo así. Entiendan de que ahora para la losa de fundación no interesa la profundidad, puede ser 2 metros, no sé, 1 metro, 3 metros, no sabemos. Voy a suponer en realidad que ahora estamos tratando de fundar, por ejemplo, a 2 metros. Entonces, eso significaría que eso me va a quedar de esa manera, ¿no? Entonces, tendría que excavar, ¿no? Tendríamos que hacer la excavación, ¿no? En el terreno. Otra columna, y aquí tenemos otra columna, ¿no? Y que además uno tiene que imaginar, ¿no? Que en la otra dirección o perpendicular a este plano, pues tenemos otras 3 columnas, por tanto 9 columnas según nuestro esquema que hemos visto hace un momento, ¿no? El que vamos a tomar en el ejemplo. Para nuestro caso de estudio, si queremos ir a nuestro caso de estudio, miren que aquí deberíamos de tomar en cuenta seguramente toda esta parte, ¿no? Si queremos hacer una losa de fundación en esto, pues seguro que vamos a tener ya las dimensiones definidas en base a los límites que tiene en este caso este terreno, ¿no? Límites en ambos lados, y podemos ya definir también en este caso, nuestros valores, ¿no? Bien, entonces esa es la idea. Miren que aquí nosotros tuviéramos, por ejemplo, 1, 2, 3, 9, 12, 16 columnas que estarían llegando a nuestra losa de fundación para este análisis, ¿no? Para nuestro caso de estudio, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tener en cuenta. Probablemente entonces este corte que yo esté tratando de esquematizar acá corresponde a esta dirección, y en el sentido transversal pues se encontrará seguramente esta otra dimensión, ¿no? Esta longitud de. Bien, entonces, pero quiero que observen algo. Cuando nosotros colocamos ya la losa acá, y esta es la diferencia en la parte de la verificación geotécnica con los demás tipos de fundaciones. ¿Qué pasa con las losas? Colocamos acá toda la losa, las columnas llegan acá, a veces colocamos muros de corte inclusive, ¿no? Y las columnas salen de los muros, etcétera, dependiendo de la profundidad también del emplazamiento, ¿no? Entonces, claro que no vamos a ver a nosotros ahora el diseño de los muros aquí, muros de sótano, porque eso corresponde a la siguiente asignatura, ¿no? Fundaciones 2.
pero debemos imaginarnos que ahí existe esa posibilidad, ¿no? Solamente imaginarnos en este momento. Y las columnas llegan acá. Y aquí viene la cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta zona de acá? Voy a ponerle como una línea segmentada simplemente. ¿Cómo queda aquí estos espacios? ¿Algo lo ocupará o queda libre? ¿Han entrado alguna vez a los sótanos o a un parqueo de cualquier edificio? Se los rellena con tierra, quizá. Mm, rellenarlo con tierra. ¿Qué Se dicen lo los deja demás? libre Ah, Ingeniero, ahí debería para haber parqueos, como dijo. sí, perdón, ¿alguien quería decir algo? ¿Algo más? Se ha cruzado, creo. Adelante, adelante. Parqueo en general. Mm, a ver, solo para que tengan una idea, ¿no? Entonces, esta es una losa. Imaginen el caso de clásico que hemos estado viendo de una zapata, por ejemplo, aislada, inclusive las combinadas y las vigas. Imagínense, yo tenía aquí el nivel del terreno. ¿Qué hacíamos? Generalmente excavábamos por acá, perdón, ¿no? Excavábamos hasta llegar al nivel de fundación, de esa manera, y una vez que realizamos el vaciado de las fundaciones, ya sea losas, perdón, ya sea zapatas aisladas o combinadas o vigas inclusive, ¿qué hacemos? Generalmente pues la cubrimos hasta llegar al nivel del terreno, ¿no? Cubrimos, llegamos y bueno, luego aquí ya ven, pongamos seguramente la viga de nivelaciones, entre pisos, etcétera, y empieza la estructura. En las lojas no va a ocurrir eso. No podemos rellenar esto con tierra, ¿no? ¿Dónde se percute esto en el cálculo, en la verificación geotécnica? Aquí. Aquí se va a dar ese cambio. Miren que en esta ecuación, en los anteriores casos, sumábamos el valor de Q asterisco. Y Q asterisco no era más que ese valor, ¿no? Este valor de terreno, o por lo menos tratábamos de hacer la compensación, ¿no? A nivel de fundación. Y que decíamos, esto es igual a D sub F, el nivel de fundación multiplicado por el peso unitario del suelo, ahí que se está rellenando. Eso es lo que hacíamos. Pero ahora estamos diciendo no vamos a poder rellenar aquello, eso va a quedar libre. Entonces aquí debemos de eliminar, perdón, creo que aquí está, sí, debemos borrar esto, ¿no? Borramos aquello, borramos acá también, ¿no? Entonces, ¿sí? Esta de acá también deberíamos de borrar. Bueno, esta es la misma ecuación, la voy a recortar simplemente. Y miren que debería de quedar de esa manera. Ese es el cambio que se genera cuando uno hace el análisis de losas de fundación. ¿Podemos mantener la corrección por dimensiones? Sí, podemos mantenerla porque no todas las losas van a ser cuadradas. ¿No? Si serían cuadradas, pues no habría problema y tendríamos que evitar también esta corrección, pero no es el caso.
En la mayoría de las situaciones, pues las losas no son cuadradas, sino más bien son rectangulares o irregulares, inclusive, etcétera, ¿no? Entonces, esto debe mantenerse, esta corrección. Entonces, miren que en ese caso, para nuestro caso de estudio, pues no va a cambiar en lo absoluto, ¿no? Todo va a estar muy bien. ¿Dónde vamos a cambiar? Seguramente acá, la ecuación la vamos a mover un poquito. Simplemente eliminamos eso de nuestros cálculos y ya tenemos un valor. Aquí creo que ya lo eliminé, ¿sí? Ya está eliminado. No, no estaba eliminado. Aquí, ¿sí? Sigue con el asterisco F17. Entonces debemos eliminar aquí esos valores. Y de esa manera tenemos ya modificada nuestra planilla para poder hacer el análisis en losas de fundación o calcular la capacidad en losas de fundación, ¿no? Después los parámetros pues son los mismos, debemos verificar aquello, 4.200 para el primer estrato, 8.600, 20.000 para este otro caso, y vean que aquí ya tengo un cuarto estrato que seguramente va a ser influenciado, ¿no? Que va de 10 y creo que habíamos dicho va hasta 20 metros, ¿no? ¿Alguien tiene ese dato inicial? Era hasta 20 metros, ¿no? Sí. Hasta los 20 metros. Entonces miren que estábamos haciendo unos ligeros cambios en realidad a nuestra planilla que nos calcula las capacidades según Skempton, según Button, etcétera, ¿no? Bueno, aquí habíamos definido 1.5, yo creo que ahora sí 1.5 ya no va a ser, ya no es conveniente, a no ser que no quiera aprovechar el espacio, ¿no? Algo que uno tiene que tener en mente también es lo siguiente: si voy a hacer semejante inversión de una losa de fundación en mi estructura, entonces uno tiene que pensar y decir, pues aprovecharé de alguna manera ya ese espacio, ¿no? O esa inversión, ocupando el espacio, ¿no? Este espacio que quede, pues podría ser como zona de parqueo, probablemente, ¿no? Y ahí ya gano mucho espacio, ¿no? Eso seguramente implicará que pueda entrar un poquito más en profundidad, voy a poner un poco más de inversión, etcétera, pero seguramente que la funcionalidad, pues, lo va a justificar tranquilamente. No tendría sentido, ¿no? Y a esto me voy, no tendría sentido que si yo hago una losa de fundación, pues la rellene, la tape todo esto y empiece de acá simplemente ya la estructura, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces hay que tratar de optimizar, digamos, ese espacio. Y a veces eso hay que hacerle entender también al cliente, ¿no? A veces el cliente dice, no, yo quiero gastar lo menos posible. Y cuando le dices ya va a ser el diseño va a ser losa de fundación, obviamente ya uno queda preocupado, ¿no? Pero entonces uno tiene que asesorar en realidad al cliente, decirle, mire, vamos a optar por este diseño, por las características mismas de la estructura, la poca capacidad de carga que tiene tal vez el terreno, o la mala calidad del terreno, etcétera, ¿no? Debemos tratar de siempre dar un asesoramiento al respecto, ¿no? Pero eso bueno, como ya has dicho, pues simplemente cambiamos en la ecuación, ya la hemos modificado acá y seguramente ya podemos realizar el trabajo, ¿no? Entonces, bien, con esto uno ya tiene casi definido las dimensiones de B y L, ¿no? A veces van a quedar siempre definidos, a veces nos da la posibilidad de que podamos movernos un poco, como en este caso, ¿no?
podamos hacer que L varíe un poco, por ejemplo, ya sea en este lado, en este otro lado, porque no hay el problema del límite. En estas otras direcciones sí, aquí hay un límite, no puedo avanzar hacia este lado ni a este otro lado, ¿no? Pero por eso se dice que a veces ya las losas ya vienen casi definidas por sus mismas dimensiones, ¿no? Ya conocidas. Entonces podríamos nosotros, por ejemplo, tomar un caso, no sé, muy parecido a esto, no sé cuánto tenemos en distancia acá, si alguien tiene ese dato. A ver, 4, 6 metros debe ser, 8 metros si más no me equivoco. No, aquí había 5, 15, sí, debe ser hasta acá unos 8 metros aproximadamente. Podríamos poner 8 metros, ¿no? Como base, simplemente de referencia, y una longitud de ¿cuánto? Aquí creo que había, digamos, 4, 8, 12, 16, casi 20 metros seguramente, tranquilo, ¿no? Entonces, podríamos tomar un caso, por ejemplo, de una losa de 8 por 20, tranquilamente, y con eso pues entramos nuevamente en esta clasificación de fundación continua, no va a ser circular ni cuadrada, y pues podemos trabajar de igual manera. Miren que lo práctico que es tener, por ejemplo, una planilla ya elaborada, hacemos unos pequeños cambios y pues ya la planilla va a trabajar por nosotros, ¿no? Solamente debo que controlar, en este caso, mis datos de los estratos, ¿no? En este caso el estrato 4, corresponde a una arena bien gradada, tiene un gamma de 20, un poco más rígido ya el material, no sé si tiene una resistencia no drenada, ¿no? Más bien nos presenta un ángulo de fricción, por tanto a esto ya vamos a decir que es 0 igual, el ángulo de fricción es de 34, todavía más rígido que el estrato anterior, y su módulo de elasticidad 38.500 que podríamos tomar en cuenta ya. Listo, ¿no? Entonces, ahí tenemos los valores también ya del módulo volumétrico, y creo que ya pasamos rápidamente. Aquí viene el detalle. ¿Cómo hacemos el análisis? 1 metro, 1,5, 2, 2,5, 3. Bueno, creo que para hacer un análisis puede servir, ¿no? Sin embargo, yo tengo que observar estos valores y de acuerdo a eso ya seleccionar una profundidad adecuada, ¿no? Depende a la funcionalidad que se le va a dar también a la estructura, y pues hacer la verificación final mediante otro, ¿no? Entonces con eso podemos realizar ese análisis. Pero previo a aquello, jóvenes, debo tomar en cuenta lo siguiente. Para el caso que estoy yo viendo ahora, estamos indicando de que esta distancia, por ejemplo, es igual a mi base de la fundación. La base siempre es el lado más corto, ¿no? Y hemos supuesto que tiene 8 metros, ¿no? 8 metros significa, nuevamente recuerdo los conceptos claves, significa que el bulbo de presiones se va a prolongar hasta hasta dos veces la base por debajo de la fundación. Eso significa, voy a suponer solamente el análisis voy a hacer para 2 metros. Debería de hacer para cada caso, ¿no? Pero solo para ilustrar este ejemplo, voy a tomar en cuenta el de 2 metros. Estoy suponiendo que estoy emplazando a 2 metros y digo lo siguiente. 2 veces 8 serían 16 metros. 16 más 2 metros, pues el bulbo de presiones llegará hasta
una profundidad aproximada de 18 metros, ¿no? Entonces voy a anotar por acá, voy a decir, voy a suponer que los 18 metros se encuentran por acá. Le voy a poner una línea de frontera ahí, ¿no? Esa es mi línea de frontera. Y sé ahora que el bulbo de presiones, nuevamente, ya voy a tratar de esquematizar esto. Va a llegar hasta este punto. ¿No? Hasta ahí va a llegar. Muy bien, hasta los 18 metros entonces llegaría si emplazamos a 2 metros de profundidad. Obviamente aquí estoy suponiendo que DF es igual a 2 metros. Nivel de fundación igual a 2 metros. Eso estoy suponiendo en este caso. Miren que para el caso de losas de fundación, yo requiero, y esto debe quedarles también claro a ustedes, porque en algún momento ustedes van a solicitar un estudio de suelos y tienen que decirle, entonces yo tengo una estructura de 7, 8 niveles, entonces lo más probable es que vaya por losa de fundación, entonces ustedes deben hacer el estudio pues de tal manera de que se cumpla al menos con esta condición, ¿no? De que tengamos los parámetros controlados hasta mínimamente esta profundidad. Entonces uno ya tiene que decir aquello, ¿no? Es clásico en realidad y es muy habitual observar estudios de suelos, por ejemplo, donde van a realizar un edificio de 9 pisos y que solamente han llegado a 4 o 5 metros de exploración, ¿no? O sea, están llegando, digamos, a 5, hasta acá. Entonces no están controlando pues los estratos que están a mayor profundidad. Y peor aún, ¿no? Dicen, bueno, hasta 5 metros hemos llegado con la exploración y solamente entonces verifican que las deformaciones se generen en este estrato nada más, ¿no? Entonces se están olvidando de toda esta parte que eso con toda seguridad pues nos arrastra pues unos errores ya bastante considerables. Entonces uno tiene que tener en cuenta siempre este concepto. Este concepto es importante, jóvenes, el bulbo de presiones, no se olviden, ¿no? No se olviden ese concepto del bulbo de presiones, tanto para que ustedes puedan pedir un estudio adecuado, ¿no? Y no estén aceptando cuando, por ejemplo, les traigan un estudio de que solamente han llegado a 4 o 5 metros de profundidad cuando tienen pues estas características de su fundación, ¿no? Entonces yo no puedo hacer mi diseño estructural con esas características. Tienen que cumplir en realidad con esto, ¿no? Tienen que darnos la seguridad, en realidad los de geotecnia tienen que darnos esa seguridad de que todo está controlado, de que las deformaciones, por ejemplo, están siendo considerados hasta esta profundidad. Eso me va a dar la seguridad a mí de que mi estructura pues esté segura, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar claro para todos, ¿no? Y por eso es que vemos he insistido a lo largo de todo este tiempo, pues en que ustedes como estructuristas, ¿no? Pues puedan tener clara la idea, ¿no? Y no simplemente agarrar y ver un valor, ya he hablado de esto mucho, ¿no? No solamente decir, la capacidad admisible es tanto, no me interesa bajo qué condiciones hayan calculado. O sea, eso no está bien, ¿no? Eso no está bien desde ningún punto de vista. Eso no es hacer ingeniería, ¿no? No puedes decir, pucha, la capacidad admisible es tanto. Bueno, un laboratorio me ha dado este valor y listo, yo voy a utilizar ese valor y voy a hacer mi diseño con aquello. Entonces uno tiene que preguntarse bajo qué condiciones se ha realizado o se ha determinado esa capacidad admisible, ¿no? Y si cumple al menos con estos criterios. Bien, he hecho nuevamente la reflexión, insistiendo por enésima vez en ese punto, pues ahora debo ver cómo calculamos aquello.
Otro detalle que sé, ¿no? O otro detalle que debo saber acá es, por ejemplo, que si voy a hacer el cálculo de la capacidad segura, ¿no? O sea, voy a determinar la carga última del terreno, yo sé, y esto también lo he dicho N veces, pues debo conocer hasta qué profundidad se va a generar la cuña de resistencia al corte. ¿No ve? Esto también lo he dicho. A ver, ¿quién recuerda hasta a qué profundidad va a afectar aquello? El criterio de resistencia al corte. El criterio de deformación está definido por el bulbo de presiones. Y el criterio de resistencia, ¿cómo definimos? ¿Dónde se va, hasta qué profundidad afecta esa cuña? Hasta una profundidad de aproximadamente B. Aproximadamente B, muy bien. ¿Quién ha sido la señorita que me ha dado la respuesta? Presente, ingeniero. ¿Dónde está? Nombre? ¿Catherine? Sí. Catherine, te ganaste un punto extra. Que vas a entrar a mi lista de los elegidos. Gracias, ingeniero. A ver, dame un cachito que me anoto. Catherine Roxana Cruz Almendras. Adelante, Lucía, aprovechando. Sí, no, sí, pues debería de ser, y puedes hacerlo también, pero seguro que no va a haber mucha diferencia, ¿no? Ya lo hemos probado también en algún caso, creo, ¿no? Cuando estábamos viendo, y creo que zapatos combinados. Hemos dicho, esta ecuación dice esto, a ver cuánto nos da, pero lo más práctico es esto y hemos verificado que no había mucha diferencia, ¿no? Había una ligera variación. Es más, les he dado alguna referencia, creo que de alguna otra normativa. Les he dicho, no, creo que los venezolanos proponen esto, etcétera. Les he dado alguna referencia más y hemos comparado en las tres ecuaciones, si más no me equivoco, y pues todos casi llegaban al mismo punto, ¿no? Con ligeras variaciones. O sea, sí puedes hacerlo también, está muy bien. Pero la idea principal que uno debe entender es ese 2 veces B y seguro que no va a tener mucho problema con eso. Ya no tiene mucho problema, ya va a estar cubierto gran parte, digamos, de la incertidumbre. ¿No? Ya. Ahora bien, retornando a esto, entonces les decíamos, sé que aquí se va a generar una cuña por resistencia al corte que está aproximadamente a una distancia de B, y B es 8 metros para este caso. 8 metros, eso implica que va a llegar hasta mínimamente los 10 metros, ¿no? Aquí. Entonces significa que mi cuña, miren cómo ha crecido para una losa de fundación. Realmente ha crecido bastante. Y esto vendría, para este ejemplo que estamos tomando, pues algo así. Esa va a ser la cuña que se va a generar. Bueno, aquí claro que no hay una escala, ¿no? Aquí parece que no es tanto como dice la teoría, ¿no? Esto no está a escala, tendríamos que dibujarlo a escala para ver exactamente pues cuál va a ser la pendiente de esta cuña, ¿no? Pero teóricamente yo entiendo eso, ¿no? Que sé que aquí se genera la cuña y a partir de aquí viene pues la forma ya de tipo curva, ¿no? Que va a llegar hasta el nivel del terreno, ¿no? Ese es el concepto de capacidad de apoyo a ambos lados, etc. Pero a mí me interesa analizar esta cosa. Nuevamente aquí tengo otro dato y ustedes tienen que saber esto.
sí, sé que aquí se va a evaluar la resistencia al corte en toda esta zona y podría hasta pintarlo en realidad, ¿no? No sé si es conveniente, ¿sí? Lo voy a poner de este color. Ya, miren, sé que en toda esta zona se me va a generar, pues, perdón, más bien, esta es la cuña de resistencia al corte que se va a generar para una losa de fundación. Es mucho más grande, ¿no? Aquí ya es mucho más grande, ¿no? Entonces, si voy a calcular, por ejemplo, la capacidad segura, simplemente, todavía sin hacer verificación de asentamientos, entonces debo estar pues consciente de que voy a utilizar todos estos parámetros aquí, ¿no? Y aquí viene todavía un poco más, ¿no? No quiero complicar la cosa porque no es la idea, ¿no? Porque ya debería de tomar, el geotecnista ya debería de tomar hacer el análisis más bien considerando pues una capa o un suelo estratificado, porque está pasando por un suelo cohesivo y llegando a un suelo no cohesivo, ¿no? Entonces aquí ya el geotecnista debería de hacer un análisis diferente, pero siempre, ya esto también ya se los he dicho, ya les he contado, siempre pues el de geotecnia pues va a querer dormir tranquilo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, este material, aquí se va a apoyar la fundación, yo voy a suponer en toda la profundidad, pues que sea, que simplemente esté actuando este material. O sea, como supongo que es uniforme, aunque sepa que hay otro material. Eso es lo que hacen generalmente. Ahí nuevamente se está asegurando de alguna manera, pues, esos valores, ¿no? Los valores que va a obtener. Está por el lado, siendo muy conservador. Pero esto me debería de dar todavía otro dato importante. Si yo sé que mi cuña va a ir hasta esta profundidad aproximadamente, entonces todavía con más razón debo decir pues que el estudio geotécnico al menos cubra pues esto. Mínimo, ya puedo despreciar tal vez esto un poco ya, porque no ha habido presupuesto, etcétera, y eso me va a llevar a ponerle un factor de seguridad un poco más alto, etcétera, ya. Pero al menos el tema de resistencia debería de quedar súper cubierto, ¿no? Y en el caso de losas, miren que esto es muy considerable. Y nuevamente, si vengo solamente con 5 metros de exploración, estoy diciendo aquí nomás estoy evaluando, no me interesa qué más hay, o al final supongo que todo es igual, ¿no? Entonces, nuevamente ahí la insistencia, ¿no? De cumplir con los requisitos o requerimientos mínimos posibles. Bien, ahora sí, con todo esto ya hemos recordado algunas cosas, pues ahora simplemente debemos hacer los cálculos, vamos a nosotros también. Ya les he dicho, ¿no? Una primera aproximación es hacer lo que todos hacen, suponer que es el mismo material de manera uniforme. Lo he dicho al inicio cuando estaba hablando de este punto, ¿no? En las primeras clases. Entonces, es una buena práctica, sí, nos da una aproximación ya como un punto de partida excelente, pero después, si uno quiere ya hacer más a detalle, quiere hacer ingeniería, entonces ya tiene que, tajar la punta del lápiz, ¿no? Empezar a afinar un poco, decir, a ver qué pasa si considero esto, cuánto mejora, no mejora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, veo en este caso seguramente yo voy a ir por el método de Skempton, ¿no? Voy a ir por el método de Skempton inicialmente y puedo hacer también el análisis a distintas profundidades, conozco todos los datos, miren que aquí estoy suponiendo que va a ser uniforme, no sé si estoy suponiendo bien, no, estaba suponiendo mal, vean que este valor es de 30, corresponde a este estrato, ahora yo voy a suponer que voy a trabajar con 60, ¿no? Entonces miren que aquí voy a cambiar, por ejemplo, debería de cambiar ese valor de 60 de esa manera y con eso
pues ya voy obteniendo otros valores, ¿no? Ahí tenemos la carga última ya con los cambios realizados en la ecuación, ¿no? Y en este caso, nuevamente definiendo un factor de seguridad de 3. Y aquí viene, ¿no? Aquí viene la importancia de definir el factor de seguridad. Puede ser 3, pero ahora, si yo lo pienso mejor y digo, pero estoy suponiendo, no estoy tomando en cuenta, por ejemplo, estas condiciones, estos datos, podrían mejorar o podrían empeorar, digamos, ese valor, ¿no? Entonces, ya viene una incertidumbre. Uno tiene que definir, de acuerdo a eso, pues, ese factor de seguridad, ¿no? Ese análisis en realidad se lo vamos a dejar para los de geotecnia y nosotros vamos a simplemente hacer una aproximación con un valor de 3 directamente, ¿no? Entonces, con ese valor, miren que tenemos ahí a 1,143 m, a 1,543, miren que no va a cambiar en lo absoluto. Bueno, esto también aquí está mal, ¿no? Aquí estamos mal. En realidad, a 1 metro no es el mismo valor, ni siquiera a 1,5, ¿no? Entonces los datos válidos deberían de ser desde este nivel simplemente. Aquí hay un error, ¿no? Estos son los datos válidos que debo tener en cuenta para este caso, porque estoy diciendo voy a emplazar a 2 metros y la fundación está apoyada en este terreno. Entonces, a 2 metros, si tomar en cuenta, pues tengo una capacidad segura de 156.8, ¿no? A 250, 156.8, miren, ajá, aquí algo va mal, ¿no? A ver, verifiquemos qué está pasando. Ya, justamente es esto, ¿no? Claro. ¿Dónde está la forma? Sí, está tomando la forma. 8 y 20. Excelente. Ajá. 156, 156, 156. 250, igual, mismo valor. Excelente. Ajá, muy bien. Notamos, en este caso, que a partir, por ejemplo, ¿no? Que a partir de 2 metros de profundidad, pues uno podría tomar ya un valor uniforme para este caso, ¿no? Interesante. Bueno, eso parece ser lógico también, ¿no? Estamos retirando todo el material, pues estamos suponiendo también que va a ser uniforme el material, como un primer cálculo. Entonces, esto debería de estar también correcto. Entonces, nuestro primer punto de partida va a ser este valor, ¿no? De 156.8 a 2 metros de profundidad, con lo que deberíamos de realizar ahora la verificación de los asentamientos. Entonces, nuevamente acá vamos a poner L que era igual a 20, este igual a 8 metros, y con eso vamos a ver cuánto de asentamiento se nos genera. Nosotros tenemos 156.8, entonces ponemos acá 156.8 y ahí ya tenemos pues los asentamientos. Pero esperen un momento, esto no es tan simple. Uno tiene que ver estas profundidades. Ahora sí, en este caso, para el anterior análisis, pues habíamos estado considerando solamente hasta 7 metros. Y aquí viene la diferencia, ¿no? Ahora yo debo tomar en cuenta los asentamientos hasta 18 metros. Ahí viene la gran diferencia. Miren que con ese dato, el tema de las deformaciones aquí van a ser muy importantes. Puede ser que por resistencia el suelo parezca ser muy competente, ¿no? Porque ya este valor de 156 me dice que tiene una capacidad de 1.50 más o menos, 1.5 kilogramos centímetro cuadrado. Parece ser bastante interesante. Pero el tema que nos va a marcar acá
si eso es correcto o no, es justamente el valor de los asentamientos. Miren que solo hasta 7 metros ya tengo 67,91 milímetros, ¿no? Bueno, todavía tengo que corregir algunas cosas, hay que pulirla y verificar cuánto da. ¿Cuánto es el asentamiento admisible en losas? Creo que les he dicho ya en algún momento, ¿no? ¿Quién recuerda aquello? En losas, cuando estamos considerando un terreno de arena, el asentamiento admisible es 25 milímetros y cuando es arcilla, 60 milímetros. Ajá, referencia, ¿no? Referencia 60 milímetros si se está apoyando directamente en la arcilla, ¿no? Entonces, pero la literatura te dice o te permite inclusive que puedas considerar hasta 100 milímetros. Entonces, podríamos poner, por ejemplo, que para losas podríamos adoptar nosotros en este rango. Eso ya va a depender también de cada uno, ¿no? Entonces, ¿cómo defino aquello o cuánto establezco yo mi capacidad, o perdón, mi asentamiento admisible para losas, ¿no? Entonces, y esto uno puede verificar, ¿no? Pues revisa un poco la literatura y va a encontrarse que en alguna bibliografía nos dice hasta 100 metros, hasta 100 milímetros, perdón, en losas de fundación. Puedes, pero con un mínimo de 60, eso sí, ¿no? Entonces uno puede establecer 70, 80, 90, ¿no? Y un máximo de 100 seguramente. Entonces uno podría controlar en este caso, pues en función al rango que tiene. ¿Por qué se da esto? Porque obviamente en este caso el asentamiento que se está calculando pues involucra pues hasta una profundidad bastante considerable. Entonces ahí sí ya tenemos que tener en cuenta un poco ese detalle. Entonces les había dicho estos valores de factores de, en este caso, de influencia deben ser calculados en la mitad del estrato. Aquí entre 2 y 5. A ver, vamos a ver, el estrato 1 que la vamos a denominar va a ser entre 0, va a ser este valor entonces, este va a ser mi nuevo 0, ¿no? Entre 0 y 0,5 seguramente es porque estábamos tomando acá arriba, pero ahora de mí va a ser entre 0 y 5 metros directamente. A ver, el peso unitario aquí debe ser 18 seguramente, hay que cambiar esto, sí hay que verificar, 18. Luego vamos a ir de 0,5, o más bien de 5, hasta, ¿cuánto vamos a ir? Hasta 10. Hasta 10. Y luego de 10 vamos a ir hasta 18, ¿no? De 10 hasta 18. Entonces esto va a quedar de esa manera. Miren cuánto está quedando esto, ¿no? Hay que ver todavía ahora las profundidades. Z para el primer caso va a ser a la mitad de esto. ¿Cuánto será? 2,5. ¿No? 2,5 acá. Y luego el otro valor de Z va a quedar a la mitad de este estrato. Eso significa 2,5 también acá, más 5, serían 7,5. 7,5. Y finalmente acá en la mitad de 18, el otro valor de Z va a ser ¿cuánto? De 10 a 18 son 8, la mitad es 4, 4 más 10, pues 14. 10, 14. Revisemos un poquito ahora estos valores.
Esto no corresponde, claro que sí, este no corresponde. Esto debería de ser igual a H9. No. Deberíamos de volverla a referir entonces esto acá. Este estrato no se está tomando en cuenta, sino este estrato de acá, ¿sí? ¿No? Y aquí correspondería al siguiente estrato. Esto sí debería de corresponder a este de acá, MB. Y este de acá a este. ¿No? Ahora sí, todo es coherente, es razonable los resultados. Miren que hay que tener un poquito de cuidado acá, ¿no? Espesor 5, 5 y 8 está correcto. Los mismos valores, los valores de M ya son calculados automáticamente. Y aquí ya me está haciendo pues los cálculos correctos, ¿no? Entonces, muy bien. Miren que yo les había dicho en algún momento, ¿no? Estos factores de influencia en realidad pues nos dan un dato también adicional, ¿no? Entonces, en cuanto al bulbo de presiones, sabemos que este bulbo de presiones debería de ir hasta aproximadamente el 10% de la carga que se está aplicando acá, ¿no? A nivel de fundación. Miren que yo en este caso, para el centro de este estrato, o sea, para esta posición acá, ¿no? Estoy calculando un valor de 0.24 ya. Entonces, claro que si voy a venir hasta este punto, es muy lógico que esto va a bajar todavía, tal vez hasta 0.15, etcétera, pero voy a estar cerca del 10%. Entonces, nuevamente, eso significa que, pues, parece que todo marcha relativamente bien, ¿no? Ingeniero, disculpe, ¿puede hacer clic en la columna de M y N? Es que están saliendo iguales y creo ¿Listo? que sí. Mm, Ya. está considerando, creo, M es, si no me equivoco, B medios y Claro, N. en realidad debería de ser, a ver, N y M está en función a estas dimensiones, ¿no? AL medios está considerando los dos. Ah, tienes toda la razón. En este caso, esto no es una zapata cuadrada, entonces hay que tener en cuenta que M debería de tomar en cuenta a B. Ah, tienes mucha razón en eso, muchas gracias. Ahora sí, este también debería de ser de la misma manera. Ahora sí, y este sí, en función a L medios está muy bien. Claro, y miren que no había cambiado yo cuando hicimos el primer cálculo para zapatas cuadradas, ¿no? Ahí dije, es indistinto, va a ser L medios o B medios, etcétera. Tienes toda la razón. Ahora sí, pero creo que con eso no cambia mucho, en realidad, pues, los valores, ¿no? Porque claro, aquí ya estaba siendo calculado estos valores en función a cada caso, ¿no? Algo que yo he hecho aquí es programarlo directamente, ¿no? Esto tiene que ver con la programación. Ustedes revisen su planilla, ¿no? Lo que ustedes están utilizando. Ahí sí tienen que configurar en su planilla. Pero miren, jóvenes nobles y señoritas, tengo un asentamiento de 83.13 milímetros para esta carga que he considerado. ¿Qué dicen ustedes? Rango que yo he dicho posible que pueden encontrar en la literatura es esto. Entonces uno dice, muy bien, yo voy a establecer mi asentamiento admisible, ¿no? Puedo ser conservador, me voy por este lado, y es más,
Personalmente, yo también les he indicado esto ya hace mucho. Personalmente yo tomo 60. Yo en la práctica tomo 60, ¿no? Porque sé que sé que estoy tomando ciertas incertidumbres, estoy arrastrando ciertas incertidumbres. Entonces, yo, en lo personal, tomo esto. Entonces, puedo trabajar con aquello. Ahora, pero si alguien me dice, yo quiero tomar 70, está bien. No lo vamos a discutir. ¿No? Nadie lo va a discutir. Entonces, ¿qué debo hacer? Hacer un proceso iterativo acá, jugar con esta carga, de tal manera de que me genere un asentamiento de 60, centímetros, aquí he puesto milímetros. Eso es imposible. 60 centímetros y ya no funciona. ¿No? Muy bien, entonces puedo apuntar a aquello y decir, a ver, ¿qué pasa si reduzco esto a 152, por ejemplo, o 150? No sé, vamos a ver, ¿cuánto reduce aquello? 150, me sigo en 79. ¿Qué pasa si reduzco a 140? Y es más, estoy en 74. ¿Qué pasa si reduzco a 130? Estoy en 68. Si reduzco a 110, miren que ya estoy en 58, muy cercano a los 60 que estoy buscando. Puedo decir acá, esto no, 115. O 115 me pasa un poco de los 60 que yo estoy estableciendo. Entonces puedo irme a un 113 y seguramente ya estoy casi exacto. Entonces, muy bien. Entonces, digo, de esta manera yo defino, ¿no? Yo voy a definir que mi capacidad admisible, y nuevamente, ¿no? Ya les he dicho, que seguramente que este valor que hemos encontrado acá, pues va a estar pues muy cerca de lo real. No será exacto, pero va a ser muy cerca de lo real. 113 kilonewtons por metro cuadrado. Pero ahora alguien me dirá, pero ¿qué pasa si si dejamos que se deforme un poco más y voy hasta 70? Está bien, seguramente que para 70 voy a poder llegar hasta 120 tranquilamente, o 125, miren, ¿no? 128 inclusive, nada, 130, sí, con 130 podría ya llegar a esa deformación. Y miren cómo dice mi capacidad para esa condición, pues va a ser de 130 kilonewtons. Tengo 113 para 60, ¿no? Y 130 para 70 milímetros de asentamiento. Y ambos estarían bien, ¿no? Ambos estarían bien definidos, ¿no? Yo me voy a quedar con lo que yo abajo. Me voy a quedar con aquello. Y eso 114 seguramente. No, ya no da. 113. Entonces de esto voy a decir, muy bien, por tanto, de este análisis realizado bastante rápido, mi capacidad admisible, ¿no? Va a ser igual a 1. Pondré nomás en kilopascales, 113 kilopascales aproximadamente. Listo. Pero recuerdo que esto sí, ya, siempre y cuando D sub F sea igual a 2 metros. Listo, solamente aclaro aquello, ¿no? Entonces, de esa manera obtengo la verificación de la capacidad admisible para una losa de fundación. Que no he hecho muy grandes cambios, pero sí hay algunos pequeños cambios. ¿Alguna pregunta? Con esto hemos terminado la verificación de la parte de la geotecnia. Y nos faltaría ver solamente la parte del diseño estructural ahora, que lo vamos a hacer seguramente el día lunes. Tendríamos que terminar el día lunes.
Ingeniero, en este caso ya no jugamos con la base mínima, ¿no? Directamente asumimos la base que tenemos y lo que cambiamos es la capacidad admisible. Exactamente, ¿no? Por eso les he dicho, ya casi vamos a tener definida en realidad las dimensiones. En las losas de fundación ya están casi definidas aquellas. No tenemos mucha variabilidad en ese caso. Mucho más simple, Sí. sí, ¿no? Ujú. Sí, ya. Excelente. Muy bien. Entonces concluimos por hoy hasta este punto. Ingeniero, una última consulta. Respecto al asentamiento recomendado tolerable para vigas de fundación, Ya. ¿qué Vigas. valor vamos a tomar? Ajá. ¿Les había indicado algo antes o no? Creo que no, ¿no? No, Pues deberían de tomar entre 40 y 60 ahí, ¿no? Si está en arcillas, nuevamente. Si es arenas, seguimos con los 25, porque en las arenas las deformaciones ocurren rápidamente. En arcillas no. Entonces, la única diferencia es esa. Entonces, para ya sean zapatos combinadas o vigas de fundación, tomen en cuenta el rango entre 40 y 60. Ingeniero, una última consulta. Para el proyecto, la profundidad de fundación en lo que respecta a vigas de fundación, ¿cuánto vamos a tomar máximo? ¿O podemos ser como el anterior? Ustedes definen, y eso es lo que está también en la instrucción. Ustedes propongan. Ya, eso es libre. Yo no les estoy marcando aquí. ¿solo es para las zapatas que necesiten, verdad, Inge, o es para todas? Hay que modificar. En realidad deberían de armar de acuerdo al esquema, ¿no? Van a ustedes hacer en el proyecto, en algunos casos, en algunos lugares van a poner las combinadas y en algún lado le van a poner las vigas, ¿no? Entonces tienen que combinar ambas. ¿Conservamos las aisladas o convertimos todo, Inge? Tienen que convertir toda. No creo que les quede ninguna aislada si van a tomar entre zapatas combinadas y vigas, porque van a tener que unir todas. O sea, ya no van a tener aisladas en este proyecto 2, ¿no? Por cierto. Está bien, Inge. Ya, ahora mismo lo voy a colgar ese documento, ya, en un minuto está en el Classroom. Ya, entonces quedamos acá, que tengan muy buenos días, jóvenes, nos vemos el día lunes.